Bienvenidos a una nueva inmersión. Esta vez nos adentramos en el Génesis 6 Ajá. para explorar la historia de Noé, el diluvio Sí. y el arca. Mm, Desentrañaremos las complejidades de esta narrativa, claro. desde la corrupción humana que se menciona Por supuesto. hasta la misericordia divina, sin olvidar Exacto. el simbolismo del arca. ¿Qué te parece? Es fascinante cómo esta historia, a pesar de su antigüedad, Ya, sigue resonando con tanta fuerza hoy en día. totalmente. Empezamos con una humanidad en plena expansión, Ajá. multiplicándose rápidamente, pero el texto nos habla de algo peculiar, Mm, la unión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Interesante. ¿Qué podemos extraer de esta enigmática unión? Buena pregunta. ¿Es una simple referencia genealógica o hay algo más profundo? Ahí está la clave. Claro. Si lo interpretamos literalmente, Claro. podríamos pensar en seres celestiales Mm. interactuando con humanos. Pero si vamos más allá, Sí. podríamos verlo como una metáfora de la pérdida de valores. De la mezcla de lo sagrado con lo profano. Interesante. Es como si el texto nos advirtiera sobre el peligro de traspasar ciertos límites, lo que inevitablemente conduce a la corrupción moral. Y esa corrupción, según el Génesis, Mm. alcanza tal magnitud que provoca una reacción contundente por parte de Dios. El texto dice Ajá. que Dios se arrepintió de haber creado al hombre, sintiendo dolor en su Ujú. corazón. Una frase que, Sin duda. sin duda, invita a la reflexión. Sí, es una declaración que ha generado mucha controversia a lo largo de la historia. Por supuesto. Algunos la interpretan como una muestra de la capacidad de Dios Ah. para experimentar emociones humanas, Bien. incluso el arrepentimiento. Mm. Otros, más aferrados a la idea de la inmutabilidad divina, la ven como una forma de expresar la profunda decepción Claro. y tristeza de Dios ante el comportamiento humano. Es un debate teológico complejo. Sí, sí. Sea como fuere, la consecuencia de esta decepción divina es drástica. Mm. La decisión de purificar la tierra con un diluvio, Un acto de juicio. un acto de juicio, que nos hace cuestionar las implicaciones éticas Claro. de un castigo de tal magnitud. ¿Imaginas lo que debió sentir la gente Uf, al enterarse de esta decisión? Desde luego, no es una situación fácil de imaginar, pero precisamente en este contexto Ah, de oscuridad y desesperanza sí, emerge la figura de Noé, exacto. un hombre descrito como justo y perfecto en sus generaciones, Ujú. cualidades que resaltan aún más en contraste Claro. con la maldad generalizada de la época. Noé el elegido. ¿Qué te parece si nos adentramos en su historia? Me parece bien. ¿Qué lo hizo tan especial a los ojos de Dios? Lo que destaca en Noé es su obediencia Ajá. y su fe inquebrantable en un mundo dominado por la corrupción. Sí. Él se mantiene fiel a sus preceptos divinos. ¿Y ya vio? Y esa fidelidad es lo que lo convierte en el candidato perfecto Entiendo. para la salvación, no solo la suya, sino la de toda la creación. Y la herramienta de esa salvación es el arca. Exacto. No se nos habla simplemente de sus dimensiones, que ya de por sí son impresionantes, Exacto. sino que se nos dan detalles precisos de su construcción. Sí. Es como si el texto quisiera resaltar la magnitud y la importancia de este proyecto. Exacto. El arca no es un simple barco. Ya. Es un símbolo de esperanza, un microcosmos del mundo, Interesante. donde la vida se preserva en medio de la destrucción. Un refugio en medio de la tormenta. Mm, Pero ¿qué hay del resto de la humanidad? mm, mm. ¿Qué ocurre con aquellos que no fueron elegidos Claro ante que su vida al arca? el destino de la humanidad que no embarcó en el arca Sí, nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza del juicio divino. entiendo. ¿Se trata de un castigo arbitrario Ajá, o de una consecuencia inevitable del comportamiento humano? claro. ¿Hasta qué punto somos responsables de nuestras acciones y de las consecuencias que ellas conllevan? Preguntas complejas que, sin duda, invitan a la reflexión. Pero ahora concentrémonos en el arca y su significado, Vale. más allá de su función práctica como refugio. ¿Qué simbolismo podemos encontrar en su estructura Buena pregunta. y en los detalles de su construcción? La estructura del arca, con sus 3 niveles, Sí, podría interpretarse como una representación de la cosmovisión de la época. interesante. Al nivel inferior podría simbolizar el mundo terrenal, el intermedio el mundo humano ¿Ya? y el superior el mundo celestial. Es interesante esa interpretación como si el arca fuera una especie de réplica a escala del universo conocido. Ya. Y no solo eso,
Ajá. La presencia de los animales también tiene un simbolismo muy potente. Claro, no se trata solo de salvar a la humanidad, Exacto. sino a toda creación. Exacto, el arca se convierte en un microcosmos de la vida en la Tierra. Ya veo. Un espacio donde la diversidad se preserva a pesar de la destrucción que la rodea. Me fascina cómo esta historia con sus detalles y simbolismos nos lleva a reflexionar sobre nuestra propia relación con la naturaleza. Claro. ¿Hasta qué punto somos conscientes de nuestra responsabilidad hacia otras formas de vida? Esa es una pregunta crucial, especialmente en la actualidad. Claro. La historia de Noé nos recuerda que no somos los únicos habitantes de este planeta y que la supervivencia de la humanidad está intrínsecamente ligada a la preservación del ecosistema. Totalmente. Ya. Pero, volviendo a la narrativa bíblica, Ajá. no podemos olvidar que el diluvio es ante todo un acto de juicio divino, Sí. una respuesta a la corrupción que se había apoderado de la tierra. Sí, el diluvio representa la culminación de ese proceso de degradación moral que Exacto. mencionábamos antes. La ruptura del orden divino, la transgresión de los límites, Claro. tiene consecuencias inevitables. Y aquí es donde la historia adquiere Sí. una dimensión moral aún más profunda. Nos obliga a preguntarnos, ¿hasta qué punto somos responsables de nuestros actos? ¿Cuándo se cruza la línea que desencadena la ira divina? Son preguntas que nos interpelan directamente. Ya. La historia del diluvio nos recuerda que nuestras acciones tienen consecuencias tanto a nivel individual como colectivo. Es un recordatorio que nos invita a la reflexión, Por supuesto. especialmente en un mundo donde a menudo parece que hemos perdido el rumbo. Cierto, en este sentido, la figura de Noé Sí. se convierte en un modelo a seguir. Su obediencia, su fe inquebrantable, nos inspiran a actuar con rectitud. Claro. Incluso cuando todo a nuestro alrededor nos empuja hacia la corrupción. Es como si Noé con su actitud Exacto. nos mostrara que siempre hay una alternativa, Sí. un camino diferente al de la destrucción y el caos. Exactamente. Ya. Noé nos enseña que la esperanza, la fe, Ajá. la obediencia son valores que pueden guiar nuestras acciones Claro. y ayudarnos a construir un futuro mejor. Hablando de futuro, la historia del diluvio no termina con la destrucción. Claro. Hay un nuevo comienzo, Ah. una promesa de renovación. Claro, el diluvio no es solo un final, ¿Ya? sino también un punto de partida. La imagen del arca flotando sobre las aguas Y- con su cargamento de vida Ajá. representa la posibilidad de un nuevo comienzo, de un mundo purificado y renovado. Esa imagen me resulta muy poderosa. A mí también. Es como si el diluvio, con toda su carga de destrucción, Claro. también trajera consigo la semilla de la esperanza. Exactamente. El diluvio es un punto de inflexión en la historia de la humanidad. ¿Ya? Un momento de ruptura que permite la creación de un nuevo orden, Ajá. un nuevo pacto entre Dios y la humanidad. Un pacto que se simboliza en el arco iris. Exacto. Esa señal de paz y reconciliación Sí. que aparece en el cielo después de la tormenta. Sí, el arco iris es una promesa de que el diluvio no se repetirá, Ya veo. una garantía de que Dios no abandonará a su creación. Es un mensaje de esperanza que nos invita a confiar en la posibilidad de un futuro mejor. Un futuro donde la humanidad, habiendo aprendido de los errores del pasado, Sí. pueda vivir en armonía con la creación y consigo misma. Ahora en la historia del Arca de Noé, Ajá. no se limita a su contexto bíblico. Claro. Ha trascendido las fronteras del tiempo y de las culturas, Supuesto. convirtiéndose en un arquetipo universal. Sin duda. ¿Qué te parece si exploramos un poco esta dimensión? Me parece fascinante. ¿Ya? La historia del diluvio y el arca se repite Sí, en ¿verdad? multitud de culturas y mitologías. Interesante. Es como si la humanidad, a través de los siglos, Ah. hubiera encontrado en esta narrativa una forma de expresar sus miedos, sus esperanzas, su anhelo de un nuevo comienzo. Es un tema apasionante. Totalmente. De hecho, algunos estudiosos han encontrado paralelismos entre la historia del diluvio Sí. y relatos de inundaciones catastróficas Ajá. que ocurrieron en diferentes partes del mundo en la antigüedad. Cierto, esos hallazgos nos invitan a preguntarnos. Podría haber un sustrato histórico en la historia del diluvio. Es posible que el relato bíblico se inspire Ajá. en eventos reales que impactaron profundamente en la memoria colectiva de la humanidad. Es una posibilidad que no podemos descartar. Desde luego. De hecho, algunos arqueólogos han encontrado evidencias de inundaciones masivas en la región de Mesopotamia, Claro. donde se sitúa la historia del diluvio. Estos descubrimientos, aunque no confirmen la veracidad literal del Ajá. relato bíblico, Ajá.
nos ayudan a comprender el contexto histórico y cultural en el que se desarrolló la historia. Y nos permiten apreciar la riqueza de esta narrativa, Por supuesto. que a través de los siglos Sí. ha ido acumulando capas de significado, desde lo histórico hasta lo simbólico y lo espiritual. Es asombroso cómo una historia tan antigua puede tener tantas capas de significado y conectar con tantas culturas diferentes. Totalmente. Y creo que esa es una de las claves de su perdurabilidad. La historia del diluvio y el arca nos habla de temas universales. Ajá, La lucha entre el bien y el mal, claro. la fragilidad de la existencia humana, Sí. la esperanza de un nuevo comienzo. Exacto. Son temas que resuenan en lo más profundo de nuestro ser, Ya veo. independientemente de nuestra cultura o creencias. Y por eso la historia de Noé sigue siendo relevante en la actualidad. De acuerdo, pero más allá de su valor simbólico, Sí. ¿qué podemos aprender de esta historia a nivel práctico? Buena pregunta. ¿Qué nos enseña sobre cómo afrontar los desafíos de nuestra propia vida? Creo que la historia de Noé nos ofrece varias lecciones valiosas. Ajá. En primer lugar, nos recuerda la importancia de la obediencia y la fe. Ujú. Noé confió en la palabra de Dios, incluso cuando todo a su alrededor Sí, parecía indicar que estaba equivocado. claro. Y esa fe lo salvó a él y a su familia. Es cierto, la fe de Noé es un ejemplo inspirador, Sin duda. especialmente en momentos de incertidumbre y dificultad. En segundo lugar, la historia del arca nos habla de la importancia Ajá. de la preparación y la acción. Ya veo. Noé no se limitó a esperar pasivamente a que llegara el diluvio. Claro. Siguió las instrucciones de Dios y construyó el arca con sus propias Es manos. decir, la fe no excluye la acción, Cierto. sino que la complementa. Sí. Debemos confiar en un poder superior, pero también debemos hacer nuestra parte, Claro. trabajar con ahínco para superar los obstáculos. Exactamente. Y por último, creo que la historia de Noé nos invita a reflexionar sobre la importancia de la esperanza y la renovación. Mm. A pesar de la destrucción del diluvio, la vida continúa. Yeah. El arca, con su cargamento de seres vivos, Ajá. representa la posibilidad de un nuevo comienzo, Entiendo. un mundo mejor, Es un mensaje poderoso, lleno de optimismo. sin duda. Nos recuerda que, incluso en las situaciones más difíciles, siempre hay lugar para la esperanza. Así es. Y esa esperanza, esa fe en la posibilidad de un futuro mejor. Es lo que nos impulsa a seguir adelante, a Yeah. superar las adversidades y construir un mundo más justo y compasivo. Un mundo donde, como en el arca de Noé, Sí, la diversidad sea celebrada exacto. y la vida en todas sus formas sea protegida y valorada. Con esa hermosa imagen en mente, creo que podemos dar por concluida nuestra inmersión en la historia de Noé y el diluvio. Ha sido un viaje fascinante, lleno de reflexiones e insights. Sin duda, Esperamos que nuestros oyentes hayan disfrutado de esta inmersión, por supuesto. tanto como nosotros. Y que la historia de Noé, con su mensaje de esperanza y renovación, les inspira a afrontar los desafíos de la vida con valentía y optimismo,